Señor y Padre, queremos contemplarte. Queremos verte con los ojos de fe, entender más de tu belleza, de tu gloria, de tu santidad. Es nuestro mayor deseo, Señor, y sabemos que somos complejos, que a veces tenemos otros deseos batallando en nuestro corazón, pero ayúdanos a desear conocerte, contemplarte. Ayúdanos en esta tarde al escuchar de tu palabra, que yo la predique con precisión, con pasión, Señor, y que mis hermanos aquí escuchen con oídos para oír tu palabra y tu verdad. Necesitamos ser nutridos con tu palabra. Necesitamos ser alimentados por ti, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por quién eres. Te damos gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el tema de nuestro pasaje en esta tarde. Y pedimos que continúes obrando en nuestras vidas en estos momentos que siguen, en estos días que siguen. No queremos estancarnos espiritualmente, queremos seguir creciendo. Queremos ver más de tu gloria. Y en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos todo. Amén. Si quieren ir en sus Biblias a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, estaremos mirando los versículos del 15 al 17. Colosenses 1, ya es el quinto sermón en Colosenses, y como saben vamos versículo por versículo a través de esta epístola preciosa que tiene como su tema la supremacía de Cristo, y específicamente eso vamos a ver en los versículos que tocan en esta tarde. No sé si ustedes han escuchado de un programa que se llama Undercover Boss, como jefe encubierto. Gracias. Es un programa donde el jefe de un negocio, el dueño, se disfraza y entra a ser como un trabajador más para ver qué está pasando realmente en su negocio. Y es un programa muy interesante que pasaron creo que hace algunos años, no sé si todavía sigue, pero la gente trata al dueño como si fuera solo una persona que acaba de empezar el trabajo, ¿verdad? Y el dueño puede ver cómo tratan a la gente, las cosas que hacen, y lo tratan de acuerdo a lo que piensan que es. Piensan que es una persona de la calle que acaba de ser contratado en el negocio. Y al final del programa, el dueño se da a conocer y dice, no, tú pensabas que yo era esta persona, pero yo soy el dueño de esta compañía. Y esa identidad equivocada tiene consecuencias. A veces él despide a la persona con quien estaba trabajando y dice, tú ya no tienes un trabajo aquí porque yo he visto cómo trabajas tú y yo no quiero gente así en mi negocio. A veces él sabe ahora lo que esa persona está pasando y ha sufrido y les sube el sueldo. Les da un dinero, les abre puertas porque los conoce, ¿verdad? Pero el equivocarse en la identidad de una persona puede tener consecuencias. Y no hay ninguna persona que tenga más consecuencia a estar equivocado en su identidad que nuestro Señor Jesús. Es muy importante que nosotros tengamos un concepto correcto de quién es nuestro Señor Jesús, la persona de Cristo. Y yo te hago la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús le preguntó a Pedro, ¿quién dices que soy yo? Imagínate, el Salvador, el Señor te está preguntando, ¿quién dices que soy yo? Imagínate que tú estás en el lugar de Pedro y nuestro Señor te está haciendo esa pregunta. Y esa es la pregunta más importante que nos podemos hacer, que cada persona se debe de hacer.
porque como respondemos a esa pregunta es crucial para nuestro destino eterno e incluso determina como cristianos cómo vivimos nuestra vida. Sabemos que la iglesia en Colosas, a la cual está dirigida esta epístola, tenía la amenaza de una herejía que estaba tratando de infiltrar la iglesia. Estaba batallando esta herejía, o estaba siendo amenazada por esta herejía que tendría consecuencias devastadoras. Y parte de esta herejía tenía que ver con la identidad de Cristo, con la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, en estos versículos, va a empezar a confrontar eso. Él va a aclarar quién es Jesús. Porque si tenemos un error en cuanto a la persona de Jesús, si nos equivocamos con Jesús, no tenemos cristianismo. Jesús es el cristianismo. No puedes estar equivocado sobre quién es Jesús. Una de las primeras maneras que Pablo va a fortalecer a esta iglesia, hemos visto hasta este versículo la oración, la introducción en los primeros 2 versículos, luego una oración que hace Pablo, y ahora va a ir directamente a tratar con el tema de Jesús y quién es Jesús. Para que ellos entiendan, crean lo que es correcto y puedan refutar el error, puedan corregir a otros. La herejía que amenaza a los colosenses, a los que están en la iglesia de Colosas, tiene varias dimensiones y es un poco complicado. No vamos a entrar ahora en el detalle, pero tiene elementos del paganismo, elementos del judaísmo y elementos prenósticos. Y eso quizás no saben qué es el gnosticismo, no es importante que lo sepan, pero es algo que viene como un siglo después, pero estas son ideas prenósticas, ideas que llevaron al gnosticismo, pero todavía no había gnosticismo en este tiempo, pero creían que había un Dios que es bueno, que era bueno, pero de él salían emanaciones inferiores. Y los gnósticos pensaban que Jesús era una de esas emanaciones. Entonces estaban atacando su deidad. También vemos que en esta herejía, exaltaban los ángeles y estaban dando a los ángeles un lugar superior. Entonces habían bajado a nuestro Señor de su lugar y habían exaltado a los ángeles, y Pablo va a refutar ese error en estos versículos. ¿Sabes? Cuando hay muchísimas religiones falsas, sectas, etcétera, enseñanzas falsas, si tú podrías pasar toda tu vida estudiando religiones falsas, pero no es tan difícil diagnosticar una enseñanza, una religión falsa. Realmente solo tienes que saber su opinión sobre 3 cosas. Primero, ¿qué creen sobre las Escrituras? Toda religión falsa va a tener una visión errónea de las Escrituras, porque si tienen enseñanzas falsas, tienen que distanciarse de la palabra. No pueden tener la palabra como autoridad, porque si no corregiría esas enseñanzas falsas. Entonces, ¿cuál es su opinión de las Escrituras? En segundo lugar, ¿cuál es su opinión del Salvador? Van a tener una perspectiva equivocada de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera es, ¿cuál es su opinión sobre la salvación? Entonces, cuando gente toca tu puerta y tiene muchas ideas, van a querer hablar de otras cosas. Si tú les llevas aquí, rápidamente vas a ver qué creen y dónde están mal. Las Escrituras, el Salvador y la salvación. Entonces, hoy vamos a ver una dosis de quién es Cristo. Pablo nos va a dejar muy claro quién es el Señor Jesucristo. Y lo que hoy vamos a ver es la relación de Cristo con Dios
y la relación de Cristo con la creación para que lo adoremos, para que al ver su relación a Dios y a la creación lo adoremos. Así que vamos a leer estos versículos, Colosenses capítulo 1, versículo 15, pero antes de entrar en el 15 vamos a empezar en el 13 para entender de quién están hablando nuestros versículos. Versículo 13, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces vamos a ver en estos versículos, de los versículos 15 a 17, primero la relación de Cristo con Dios, en la primera parte del versículo 15, y luego la relación de Cristo con la creación, segunda parte del versículo 15 al versículo 17. Comencemos, primero Cristo en relación a Dios. Versículo 15a, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen tiene dos sentidos, tiene dos formas en que se puede usar. Un sentido es como se usa en Génesis cuando dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces significa que reflejamos ciertos atributos, ciertas características de Dios, de quién es Él. Entonces nosotros de alguna forma somos representantes de Dios en la tierra. Entonces una forma es que algo es la imagen de otra cosa, es un reflejo de esa cosa, es algo que representa a otra cosa. En los tiempos antiguos, cuando había un rey sobre un imperio en tiempos bíblicos, la gente podía ver la cara del rey, identificarlo no porque lo habían visto, a lo mejor el rey estaba en un lugar muy lejos de ahí, pero ponían imágenes de el emperador por todo su imperio para que la gente lo reconociera y lo veían y decían, esa es la imagen del rey. Luego se ponía también en las monedas para que la gente viera la cara del emperador, especialmente romano, ¿verdad? Entonces, esa es una forma en que se puede usar esta palabra, pero hay otra que es una manifestación, que es una expresión de Dios mismo, ¿verdad? Y en este pasaje nos está diciendo que Él es la imagen de Dios, Él es una expresión visible de Dios que es invisible. Hablando de nuestro Señor Jesús. Hebreos 1, y voy a ir ahí rápidamente. Hebreos capítulo 1, y hay varias veces que vamos a referir a este pasaje, porque se complementa muy bien con el pasaje de hoy. Versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es la imagen misma de su sustancia. Es la expresión visible de Dios. Jesús, pues nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero vamos a mirarlo en algunos pasajes, como Juan 14, 9.
Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos lo mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo podría él decir eso si no fuera Dios? O Juan 1:14, otra vez hablando de la gloria. Juan 1:14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús, ver a Jesús era ver al Padre. Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Pero tú dices, bueno, pero a lo mejor cuando Jesús estaba caminando por la tierra, la gente no lo veía y se postraba. Ellos no veían visiblemente la gloria de Dios y se postraban. No lo hacían porque no era esa gloria visible en ese tiempo. Él había velado su gloria poniéndose carne. Pero su gloria era visible porque la persona, el carácter de Dios, su amor, su verdad era manifestado. Todo esto se podía ver en la persona de Jesús. Y al hacer milagros se podía ver el poder de Dios claramente. También en Romanos 9:5. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es la manifestación, la imagen de Dios. Y esto no se limita a la encarnación. Antes de eso, cuando Dios tomaba forma humana, que sería una cristofanía, era Jesús el que estaba ahí. En esas cristofanías preencarnadas. Entonces la deidad se manifiesta en Cristo para que contemplemos en la totalidad, para que la contemplemos en su totalidad en la persona de Cristo. Él es Dios y en ese sentido es diferente a la creación en la que entró, que es lo que vamos a ver ahora. Así que conocer a Cristo es conocer a Dios. A través de Cristo nos acercamos a Dios. Así que en esta breve frase que hemos visto que Él es la imagen del Dios invisible, Pablo describe la relación de Cristo para con Dios. Él es Dios. Él es Dios. Es una manifestación de Dios para que podamos contemplar a Dios. Y ahora vamos a ver la relación de nuestro Señor Jesucristo con su creación. Es el segundo punto. El versículo 15 continúa, el primogénito de toda creación. El primogénito. ¿Qué significa primogénito? Bueno, tú dices, pues es el primero que nació. Mi primogénito. Bueno, en este caso yo tengo, mi hija es mi primogénita, pero es el primero que nació. Entonces mucha gente han usado este versículo incorrectamente para decir, Cristo es el primer ser creado. Él es el primogénito de la creación. Y no es eso lo que está diciendo este versículo. Especialmente si lo miramos en el contexto de este pasaje es un pasaje entero que está hablando de la deidad de Cristo. Si gente toca tu puerta, puedes ir directamente aquí y decir, tú dices que Jesús es un ser creado, ¿cómo pueden estos versículos ser dichos sobre un ser creado? Es imposible. Si Jesús es un ser creado, toda la Biblia no tiene ningún sentido. Había hombres pecadores y Dios creó un ser para quitar su pecado. Eso no tiene ningún mérito, no tiene ningún valor. No, la lógica de la Biblia entera se cae en pedazos.
si Jesús es un ser creado. Pero siempre hay gente que va a negar o la deidad de Jesús o su humanidad. Siempre. Es tan difícil. Si tú miras todas las herejías que hay hoy en día, todas vuelven al primer y segundo siglo. No hay ninguna herejía nueva. Todo lo que escuchas por ahí de religiones raras y especialmente hablando del cristianismo, versiones herejes del cristianismo, todo viene de herejías recicladas. Es tan difícil para el hombre natural entender correctamente la persona de Jesús. Pero la Biblia nos dice que debemos esperar eso. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, la Biblia dice, espera que no entiendan que Jesús es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. El Dios de este siglo les ha cegado específicamente para que no entiendan esta verdad. Si Pablo quería decir que Jesús era el primero de los seres creados, hay otra palabra en griego para decir eso. No sería esta palabra. Hebreos 1 dice que Jesús es a quien constituyó el Padre heredero de todo. Él es heredero de todo. El primogénito era el superior. Recibía muchas veces doble porción de la herencia. Era el mayor heredero. Esta frase puede ver como partitiva, como que es parte de, o subordinado. Y subordinado es el uso que esta frase tiene aquí en el griego. Jesús no es parte de la creación, está por encima de la creación. Y eso va de acuerdo, obviamente, con lo que vamos a ver a continuación, que Él es el creador. Entonces está hablando de la supremacía de Cristo. Él no fue creado, Él es supremo sobre la creación. Versículo 16 dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo creado fue creado por Él. Por Él fueron creados todas las cosas. Él es supremo porque es el creador. El creador siempre es superior a su creación, ¿no es cierto? El hombre nunca va a poder crear, bueno, el hombre no crea como Dios. Dios crea de la nada y el hombre toma de lo que Dios ya ha hecho para crear otras cosas. Pero realmente el hombre no está creando nada. Pero aún en lo que el hombre crea con los elementos que Dios nos ha dado, nunca vamos a crear algo que es más complejo que nosotros mismos. Nunca vamos a poder crear ni algo que es tan complejo como nuestro cuerpo. Ni siquiera. Lo creado siempre es más sencillo, es inferior a lo que crea. Y eso es muy obvio con Dios. Nosotros somos inferiores a Dios. Él es el creador. Y esto habla de que la creación está dentro de la esfera de influencia de Jesús. Viene de su mente. La creación es algo que sale de Él. Es creado, todo lo que fue creado por Él. Él no pudo ser creado porque Él no se creó a sí mismo, ¿verdad? Entonces Él no fue creado, pero todo lo que fue creado por Él. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. El Señor Jesús no era parte de una esfera espiritual y ahora Él creó el universo, siendo parte de esa esfera espiritual creada por otro. Está diciendo, no solo lo que ves, lo material, lo visible, este universo, sino en el ámbito espiritual, todo lo que existe ahí también fue creado por Jesús. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades. Una vez más, esas cosas no están al mismo nivel que Jesús porque fueron creadas por Él. Recuerda que ellos están elevando a los ángeles y bajando a Jesús, como que están ahí en el mismo nivel y está diciendo, no, todo lo demás es inferior a Él. Habla de seres con poder y autoridad espiritual. Está hablando de los seres malos, especialmente porque si miras en el 2:15, dice que Jesús, despojando a los principados y a las potestades, se exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos seres malos fueron creados por Él y en la cruz Él los despojó. Tuvo victoria sobre ellos, los conquistó. Una vez más, Jesús es superior. Y las fuerzas espirituales, los demonios, son reales. Son reales. Pero el cristiano no tiene que temer esas fuerzas. ¿Por qué? Porque Jesús, nosotros estamos en Jesús al creer en Él. Estamos unidos espiritualmente con Él. Él es su creador y los conquistó. Entonces no debemos tener miedo de esos seres. Continúa en el versículo diciendo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él porque Él fue el agente de creación. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios y fue la palabra que se dijo y todo fue creado. Él es el agente de la creación. Y a veces vemos a Jesús como estaba en esta tierra y no a veces pensamos de que Él es el creador. Él entró a su creación. Ese poder residía con Él al andar entre nosotros. Y en los milagros Él mostró ese poder. Los milagros son Jesús diciendo, yo puedo pausar las leyes naturales de este mundo porque este mundo es mío. Yo me inventé esas leyes. Yo las puse en efecto. Y si yo quiero parar el sol, yo puedo parar el sol. Y si yo quiero decirle a un hombre con una mano toda encogida que extienda su mano, imagínate. El hombre de la mano que le empieza a extender un brazo que nunca ha funcionado, un brazo pequeño, empieza a extenderlo y el poder creador de Jesús crea en ese momento, extiende, pone ahí los huesos y los tendones y las venas que no estaban ahí. Él está creando en el momento. Él está diciendo, yo soy Dios. Este mundo es mío. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No solo Él lo creó para otro, fue creado por Él y para Él, para mostrar su gloria. Y todo este mundo que está todo destrozado por el pecado y tergiversado y feo, Él está moviendo todo para su gloria. Y nadie puede detenerlo. Todo se mueve, nosotros nos movemos para la gloria de Dios. Él se va a glorificar en cada alma de este mundo, sea en su salvación o en su condenación. Él va a recibir la gloria de todas formas. Nadie puede pararlo. Un comentarista dice, todas las cosas están destinadas a servir a su voluntad, contribuir a su gloria. Todo su ser, todo nuestro ser, queramos o no, se mueve para Él, como sus siervos dichosos serán como su trono, o como sus enemigos serán heridos el estrado de sus pies. Todo es para Él y todo llegará a ese fin. El versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Una vez más, la persona que niega la deidad de Cristo va a decir, sí, Él fue creado primero, entonces fue antes cronológicamente en el tiempo que lo demás.
No dice Él era antes de todas las cosas, dice Él es antes de todas las cosas, porque Él es eterno. Él es eterno. Esto indica una prioridad de existencia. Él no es anterior en el tiempo porque Él es por encima del tiempo. Nosotros somos esclavos del tiempo, estamos subyugados o vinculantes, aunque esa es una palabra que no se usa mucho por el tiempo. No podemos parar el tiempo, estamos dentro del tiempo, Él está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. El tiempo no tiene ninguna potestad sobre Él. Pero no solo es el creador, es el sustentador. Dice, todas las cosas en Él subsisten. Un comentarista dice, Él es el elemento causal de que el universo continúe. Él es el elemento causal de que el universo continúe. Hebreos 1:3 dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pastor John MacArthur cita físicos seculares que señalan que a nivel molecular hay algo inexplicable. Según la ley de la fuerza electrostática, que los estados como polos se repelan entre sí y a diferencia de las cargas se atraen los átomos. Esto no debería existir. A lo mejor no entendiste eso. Yo no lo entiendo muy bien tampoco, pero esto es lo que significa. Cuando tenemos imanes, los polos opuestos se atraen y los similares se repelan. Si se acuerdan jugando con imanes en la escuela, eso es lo que pasa. A nivel molecular eso no pasa. Polos similares, átomos similares se atraen. Y puedes decir, bueno, ¿qué? ¿Y eso qué? ¿Qué significa eso? Bueno, escucha lo que dice un físico que no es cristiano, Karl Darrow. Dice, ¿comprendes lo que esto implica? Implica que todos los núcleos masivos no tienen ningún derecho a existir. De hecho, nunca deberían haber sido creados y si fueran creados, deberían haber explotado instantáneamente. Sin embargo, aquí están todos. Cierta inhibición inflexible mantiene implacablemente unidos. La naturaleza de la inhibición también es un secreto, hasta ahora reservada por la naturaleza por sí misma. Está diciendo este hombre que no cree en Dios, hay una fuerza especial que a nivel molecular está manteniendo este universo junto. Nosotros sabemos qué poder es el que está haciendo eso. Nuestro Señor Jesús lo mantiene. Y no solo eso, piensa, si a nivel molecular esto es cierto, imagínate a nivel del universo cómo funciona esto. La Tierra está girando y nosotros sentimos la gravedad. Ok, pero hay gravedad en el sistema, en los planetas, en el sistema solar que mantiene planetas dando vueltas y esos planetas tienen lunas a veces dando vueltas y todos si estuvieran un poco más lejos se perderían y si estuvieran un poco más cerca se chocarían, pero están justo donde tienen que estar para que todo esto funcione, para que este planeta pueda seguir existiendo. ¿Quién hace eso? Dios lo hace. Dios lo hace. Entonces, desde el nivel molecular más pequeño hasta el nivel masivo de planetas y estrellas, Cristo está aguantando eso. Él es el Señor del universo, Él es supremo sobre el universo y lo mantiene funcionando de momento a momento. Si Él quitara sus manos, todo acabaría en una gran explosión. Así que hemos visto algunas verdades profundas acerca de la supremacía de Cristo sobre la creación como Dios, pero ¿qué significa esto para nosotros? Que Jesús es Dios y que Él está sobre, Él es supremo
en el universo. Bueno, primero tenemos que unir esas verdades. A veces tenemos verdades sobre Jesús y cuando pensamos en la persona de Jesús no pensamos que todo esto es parte de su poder. Tenemos que tener un concepto correcto en cuanto a un concepto cristológico correcto. Al pensar en Jesús, tenemos que entender que todo esto es parte de Él y debemos de buscar conocerle más, contemplarlo, ¿verdad? Debemos de acercarnos a Él. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? Bueno, requiere buscar más de Él en las Escrituras, buscar conocerle. Hoy estábamos cantando unos himnos estaban en mi compu y uno de los niños estaba mirando. Y yo le dije, tú tienes que tener cuidado porque tú desde niño escuchas esta canción y no vas a pensar profundamente sobre la letra que estás leyendo. Y le leí una parte y le dije, ¿tú entiendes esto? Y yo, no lo había pensado. Y digo, exactamente. No puedes estar familiarizarte con algo que es tan profundo que nunca lo vas a entender correctamente. O sea, vas a tener que seguir profundizando, pensando, meditando. Y nosotros conocemos el Evangelio y conocemos la Biblia, pero tenemos que seguir meditando y tratando de entender más y más cómo es nuestro Dios, cómo Él se revela en estas páginas y también pues en oración. Y algo que es muy importante de la búsqueda de Dios es mirar nuestras vidas y ver qué está obstaculizando nuestra comunión íntima con Cristo. Una de las oraciones que yo tengo, y espero que ustedes también, es que Cristo me muestre mi pecado. Porque cuando llego a estar acostumbrado a cómo estoy viviendo y no veo el pecado como Dios lo ve, que nunca lo vamos a ver igual que Dios lo ve, pero que no lo veo como algo sobre lo cual me debo de arrepentir, entonces es un problema. Hay que pedir que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a ver nuestro pecado y luego a lidiar con nuestro pecado bíblicamente para seguir acercándonos a Él y tener esa comunión íntima con Él. Oremos. Señor Jesús, tú eres supremo, supremo, Señor, y vemos imágenes de ti en iglesias, flaco, moribundo, colgando en una cruz, y ese no eres tú. Tú eres poderoso. Tú nos amas con un amor que no podemos llegar a entender, un amor maravilloso. Tú eres glorioso, tu gloria estaba velada, pero cuando te veamos otra vez vamos a ver tu gloria. Visiblemente vamos a sentir la gloria de tu presencia. Danos ojos para ver más de esa gloria ahora, Señor. Tenemos ojos nublados, pero ayúdanos a ver con ojos de fe más de ti. Entender más de tu belleza, de tu amor, de tu compasión, de tu santidad. Te damos gracias por revelarte en las Escrituras y pedimos que seamos personas que siguen creciendo en este aspecto hasta que nos lleves a estar contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.